Mi nombre es Rosana Pérez, para los que no me conocen. Estoy estudiando PNL desde el 2010 con algunas pausas y estoy en el nivel de coach, aun cuando me falta el trainer aún, pero lo haré. Quiero contarles una experiencia que se conecta con mi trabajo, se conecta con lo que me gusta, que es la PNL también, se conecta con las personas y que también se conecta con un tema que al menos para mí me convoca y espero que quizás a ustedes también les toque, que tiene que ver cómo aplicamos en cosas concretas y específicas las cosas que vamos aprendiendo. Y se llama Código Conducta de Ética en los Negocios, una aplicación de PNL en organizaciones. Particularmente esta experiencia se enmarca dentro de una solicitud que tuvimos en Codelco. Yo trabajo en Codelco desde el año 2010 y la nueva administración que asume en ese año, el presidente ejecutivo dice: en esta empresa vamos a generar dos instrumentos que van a ser las cartas de navegación, los instrumentos de más alta jerarquía de la empresa, que son dos: la carta de valores, que está señalada ahí, y el código de conducta. Finalmente, lo que hacen estos instrumentos es tratar de poner en concreto y en el contexto de los negocios ciertos elementos básicos de conducta y de comportamiento en la empresa. Voy a darles algunos elementos también respecto a Codelco. A los que no lo conocen, me imagino que algo les debe sonar: el cobre, el sueldo de Chile, etcétera, etcétera. Para que vayan teniendo cuenta también en qué contexto nos estamos desarrollando. Codelco es la mayor empresa chilena, es una empresa estatal, por lo tanto tiene un sello distinto al resto de las empresas en sí. Por lo tanto, todo el dinero que se recaude, todo lo eficiente que podamos ser, todo lo productivo que podamos ser, tiene que ver también con los beneficios que el país va a tener finalmente. Es el mayor productor de cobre y el segundo productor de molibdeno del mundo. Eso es muy importante también, es un motivo de orgullo dentro de otras cosas. Nuestro logo como empresa es Codelco, orgullo de todos, y tiene que ver también con eso. Es el mayor aportador de fondos al Estado, con más de 110.000 millones de generación de excedentes en periodo del 71 al 2013. Estamos hablando de 110.000 millones de dólares. 110.000, perdón, dólares. Por lo tanto, es mucho dinero que obviamente va toda al arca fiscal, va a los recursos al Estado, donde el Estado finalmente después distribuye. Un dato de la causa, solamente al margen, que es interesante quizás. Para que ustedes sepan, Codelco no puede invertir dinero en cosas que otras empresas hacen. Por ejemplo, ustedes ven BHP invierte en cine y financia películas, o va y compra algo para un colegio. Nosotros estamos regulados, no podemos hacer ningún tipo de esas cosas, sino que todo el dinero que nosotros recolectamos va directamente a las arcas fiscales y es el Estado, a través de sus políticas públicas, el que hace finalmente esa redistribución de esa riqueza al país. Y tenemos los mayores recursos y reservas mineras del cobre a nivel mundial. Tenemos el 9% de las reservas mundiales en materia de cobre y otros metales a nivel del mundo. Y como les decía, tiene un rol fundamental en el desarrollo de la minería también en el país. No solo como empresa estatal que aporta al Estado chileno, sino que también en temas de minería específicamente, tal como tú comentabas, en muchas regiones de nuestro país tenemos grandes empresas ligadas a la minería, por lo tanto formamos recursos humanos, desarrollamos emprendimientos mineros, generador de divisas, bienes y servicios, nuevas tecnologías, cobre y sus productos, y también hay presencia internacional y proyección en el país. Esto es solo una imagen para que ustedes puedan darse cuenta de las operaciones de Codelco. Tenemos no solo en Chile, sino que también tenemos acciones de exploración internacional en Brasil, en Ecuador y en Colombia, que son cosas quizás menos conocidas, que es donde uno intenta también ampliar el trabajo. Tenemos divisiones a nivel de Chile y tenemos algunas oficinas de representación en el mundo, que es básicamente donde se generan las ventas, ¿ya? Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Londres, de Alemania y de China. Es ahí donde precisamente van nuestros agentes comerciales a vender el cobre que se produce en Chile. Esto es solo una imagen para que vean el desarrollo en términos de la producción de lo que ha sido Codelco del año 71 al 2013 en este caso. Estas son las distintas divisiones que tiene Codelco, de algunas conocidas quizás por ustedes: Radomiro Tomic, Chuquicamata, claramente la más conocida,
Salvador, Ventana solo, Fundición y Refinería, Andina, Gavi, Teniente, etcétera, ¿no? Y algunas participaciones, en realidad Gavi es Gabriela Mistral, porque técnicamente hablando ese es el nombre que corresponde. En 42 años ha aportado más de 110.000 millones de dólares a Chile, lo que equivale, para tener alguna idea, si es que les hace alguna idea, más del 40% del PIB del año 2012 y 4,6 veces el costo de la reconstrucción post-terremoto del año 2010. Estamos hablando de mucho dinero. Por lo tanto, lo que pasa dentro de Codelco, lo bien que lo hagamos, lo mal que lo hagamos, lo competente que seamos, los excedentes que generemos, impacta directamente en el desarrollo de Chile. Por eso que es tan gravitante que lo que pasa dentro de Codelco como organización también sea muy bueno, porque finalmente eso también va a multiplicarse hacia el resto de los chilenos. Y en este contexto, este instrumento que se genera es el código de conducta, que está muy asociado a la otra herramienta que yo le señalaba, que es la carta de valores. ¿Qué vendría siendo el código de conducta? Bueno, la carta de valores, como su nombre lo dice, es una declaración de los valores que son importantes en Codelco. En el caso nuestro son 7 valores, yo se los voy a mostrar en alguna lámina adelante, que dan cuenta en un proceso participativo de cuáles son los valores que como trabajadores nosotros estamos promoviendo. Y el código de conducta que se asocia a la carta de valores es una expresión de esta carta de valores en conductas, ya específicamente llevado a cómo nos comportamos en la empresa. Es una herramienta de unificación de lenguajes y criterios. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces en mi casa, nosotros somos mi pareja, mi hijo, y nos cuesta ponernos de acuerdo a veces para cosas súper simples como qué hacer el fin de semana, ni hablar de qué hacer en las vacaciones, etcétera, etcétera. Ustedes se pueden imaginar lo que puede significar ponerse de acuerdo en una empresa donde somos más de 19.000 trabajadores, donde si sumamos a los contratistas estamos hablando de cerca de 60.000 trabajadores. Es mucha gente. Por lo tanto, esta herramienta lo que hace es poder unificar lenguajes y criterios, es decir, poder ponernos de acuerdo de una manera, ojalá lo más simple posible, respecto de lo que está bien, de lo que no está bien, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer en esta empresa. Fuera, usted hará lo que a usted le parezca, obviamente, es parte de su libertad. Dentro y relativo a los negocios, está estipulado ciertos criterios de lenguaje y de conducta en los cuales nosotros quisiéramos alinearnos, desde el presidente ejecutivo hasta el último operario que está en divisiones. Por lo tanto, es un medio de comunicación y educación, es decir, también promovemos elementos a través de este código de conducta. Es un mapa que guía los comportamientos. Muchas veces uno se topa en la empresa que dice, bueno, esto estará correcto, no estará correcto, estará bien la forma en que yo me relaciono con mi jefe, estará bien la forma en que me relaciono con los contratistas. Este procedimiento que estamos haciendo, ¿tiene relación o no tiene relación de la manera que nosotros queremos comportarnos dentro de la empresa? ¿Es coherente o no con los valores que estamos estableciendo? Bueno, efectivamente este es un mapa, una especie de brújula que nos va también guiando. Es una norma, además, que es desde la inspiración y no desde el castigo. Anteriormente había un código de conducta, no lo traje lamentablemente, pero era muy austero, muy simple y muy normativo. Generalmente estos instrumentos son muy desde las cláusulas, los artículos y las sanciones. ¿Ah? Se dice muy el estilo, no quiero ofender a nadie, pero muy desde el punto de vista de los abogados. Y por lo tanto se desperdicia una oportunidad también de inspiración, de seducción, de alineamiento y de comunicación más generativa hacia el resto de los empleados. Generalmente esas cosas más normativas generan distancia, la gente no las hace propia o cuesta a veces traducir esos instrumentos a cosas concretas en mi vida cotidiana en la empresa. ¿Cuál fue la oferta que hicimos a la organización? Una cosa que no he señalado y pido las disculpas, este es un trabajo que hicimos con Marcelo Santamaría, muchos de ustedes conocen también, Marcelo es trainer, practitioner, no Hernán, Marcelo. Y trabajamos juntos, yo desde Codelco y él como contratista, ¿ya? En una empresa consultora que es la que él trabaja. Por lo tanto, dijimos, dado este encargo, ¿cuál es la oferta que nosotros hacemos a la organización? Y dijimos, el código va a estar redactado y diseñado gráficamente sobre la base de modelos de PNL para ayudar a que todos,
todas las personas de Codelco, con la diversidad que tenemos de gente al interior de la empresa, puedan comprender y asimilen de mejor manera el contenido que tenga este instrumento y que sea de acuerdo a la manera en que las personas procesan cognitivamente la información, que sabemos todos es de distinta manera. Algunos somos más proclives a una forma y otros a otra forma. Por lo tanto, dijimos, ¿qué herramientas tenemos nosotros de la PNL que vamos a poder ocupar y aplicar en un instrumento tan concreto como es este documento, que es el Código de Conducta? Por lo tanto, ¿cuáles fueron los elementos que pusimos a disposición o que quisimos aplicar al momento de hacer el código? Uno es el uso de los niveles lógicos de programación neurolingüística, que lo vimos también con Celia hace un minuto. En el fondo, cómo vamos mirando en qué elementos de cambio y de aprendizaje en estos ámbitos que se señalan son mejores de atender o de aplicar para efectos de dar el mensaje que queríamos dar. Por lo tanto, nos fijamos en los niveles lógicos y hicimos un uso específico en eso. Junto con eso también hicimos uso de metaprogramas, particularmente en los locus de control, es decir, el yo y el usted, desde primera persona y desde fuera, desde cuando te señalan un mensaje, y también el uso del metaprograma del ir hacia y el evitar, que en el caso del contenido se expresó en el siempre y en el nunca. Es decir, cómo también aludimos a la gente que quizás le es más fácil entender los mensajes desde el vamos, a otras personas que mejor le dicen lo que no hay que hacer. A personas que entienden de mejor manera, procesan de mejor manera la información de distinta manera, por lo tanto hay gente que le sirve más que le digan desde el yo, que manifiesten desde primera persona, como también que le digan de fuera, y por lo tanto hay otras también que son el hacia, es decir, yo voy a hacer algo siempre, al evito y nunca hago cierta actividad. Por lo tanto, eso también está muy expresado en el documento. Y por último, también nos fijamos en el diseño espacial, en patrones de procesamiento de la información, particularmente en lo que señalaste recién tú en tu exposición respecto a los movimientos oculares. Es decir, cuando la persona se enfrentara al documento, qué es lo que iba a encontrar, qué le podía generar y cómo podíamos aplicar todo este tema del visual creado, el visual recordado, el auditivo creado, del auditivo recordado, el kinestésico y el diálogo interno para efectos de la primera aproximación que la persona iba a tener al documento. Piensen ustedes que la única posibilidad que teníamos de impactar a la gente es cuando mirara el texto. Textos que generalmente son súper poco amistosos, que uno mira una hojita y ya no quiere seguir mirándolo. Y por lo tanto queríamos usar cada minuto, segundo, posibilidad que tuviéramos de espacio para que la gente pudiera, ojalá, asimilar de mejor manera el contenido y al mismo tiempo aprender y ojalá cambiar aquellas conductas que tuviera que cambiar hacia lo que se estaba señalando. En este contexto, particularmente en lo que se refiere a los niveles lógicos, los textos se refieren a conductas observables. Pusimos un foco en las conductas, es decir, cómo estos valores que estábamos declarando se expresaban en un quehacer diario. Desde cómo yo saludo, desde cómo planifico mis AST, mis temas de seguridad, desde si uso o no uso ciertas cosas, de cómo me relaciono con los demás. Y también hay párrafos referidos a valores y a sentidos de identidad. Por supuesto, también aludimos muy fuertemente respecto a lo que creíamos, a lo que valorábamos dentro de la empresa en términos comunes y también a lo que éramos, a lo que era cada uno cuando estaba ejerciendo su tarea en la empresa y lo que éramos un todo como empresa. Es decir, cómo Codelco como empresa también tenía una identidad particular que yo les decía, además viene desde el sello estatal, de ser una empresa pública y cómo yo también lo podía ir manifestando y lo pusimos bajo los títulos del por qué. Es decir, ¿por qué hago lo que hago? Y por lo tanto, aludíamos ahí a los valores y, por supuesto, al tema de la identidad. Es decir, quién soy o quiénes somos cuando hacemos lo que hacemos. En relación a los metaprogramas, las conductas, como les decía, estaban ordenadas en dos patrones. Una respecto al yo siempre, es decir, patrones de autoliderazgo y proactivo, es decir, lo que yo siempre declaro hacer o quiero hacer. Y el usted nunca. Patrones más bien reactivos, de autoridad externa, que tienen más peso que el sí mismo. Es decir, que cuando viene de afuera te dicen, usted no haga tal cosa, usted sí haga tal cosa.
Y también hay un grado de redundancia que también se usa mucho respecto a más detalle, a más general, y al más normativo, más formativo. Por supuesto, con un detalle mucho más específico en lo formativo. Y respecto a los metamodelos, el foco que teníamos era salir de las nominalizaciones, es decir, ir a conductas más bien observables y a procesos vivos, más que grandes declaraciones respecto a grandes cosas vagas. Y también a validar cuantificadores universales, el nunca y el siempre, como herramientas muy potentes de comunicación. Esta fue la propuesta de diseño que hicimos en un primer momento, se las muestro solo porque fue lo que nosotros quisimos en términos de la propuesta borrador. Y aquí ustedes pueden ver efectivamente cómo nosotros quisimos ubicarnos en los distintos patrones visuales y al mismo tiempo en la matriz de niveles lógicos, en la pirámide de niveles lógicos. Por lo tanto, también apuntamos, por ejemplo, en el lado de acá ustedes pueden ver que está el valor establecido en una frase y había establecido también lo que usted siempre tendría que evitar. El evitar y el desde fuera estaba planteado en términos de usted, en la persona es el usted, en conductas y habilidades, y en evitar un locus externo, general y detalle, y con opciones y procedimientos. En términos del yo siempre, ahí el nivel lógico es conductas y habilidades también, desde el yo, absolutamente todo el rato, y los metaprogramas es un ir hacia, locus interno, general y detalle, opciones y procedimientos. Y cuando ya estamos hablando a nivel más kinestésico, sensorial, ya sea de lo que a uno le pasa internamente, como el diálogo también interna que se genera, ahí lo que quisimos es aludir a las creencias y valores, es decir, por qué hacemos lo que hacemos, y por supuesto aquí es en el yo y en el nosotros. Y en términos del testimonio vivo, incorporamos temas de trascendencia, de un sistema mayor, del yo, del nosotros y de él o ella. Aquí también queríamos aludir al nivel lógico de la identidad, es decir, cómo en el yo y el nosotros también podíamos ir instalando una identidad fuerte como empresa. Como les decía, esta fue la maqueta básica inicial que quería más bien instalarse de esta manera, ¿ya? Aquí era muy importante el tema visual, por lo tanto, todas las fotos que nosotros utilizamos, ustedes si se meten a codelco.com, en el nosotros, en el quiénes somos, ahí está el código de conducta y la carta de valores. Y si ustedes lo miran, todas las fotos que hay son elegidas con mucho detalle, aludían a personas. Todas las fotos tienen que ver con personas. La minería es muy árida y por lo tanto irse en solo fotos de instrumentos iba a ser muy fácil. Y por lo tanto, como aquí ven ustedes los diálogos que hay en el yo siempre, por ejemplo, en un valor que es la vida y la dignidad de las personas, decía frases como: cumplo y hago cumplir las normas y buenas prácticas para el cuidado de la vida y la salud, interrumpo inmediatamente cualquier trabajo que me parezca inseguro, etcétera, etcétera. Y en el usted nunca realice un trabajo si no está capacitado en condiciones de salud, descansado y alerta para hacerlo. Nunca intervenga equipos en movimiento, nunca autorice, ordene, permita, nunca realice un trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es toda la esquema general que se repite en cada uno de los valores que se establece. En términos gráficos y concretos reales, este es el código, así es el libro, esa es la tapa. De hecho, esta foto tiene que ver con, esta es la lámpara que se usa en minería subterránea, que la ponen en los cascos. Entonces, lo que nosotros queríamos también simbolizar un poco que este código era como la lámpara que nos guía y por lo tanto nos ilumina, aun cuando después criticaron que este señor estaba un poquito fuera de estándar en términos de sobrepeso. Y hace énfasis en lo que yo les decía, esto es un código de conducta de ponernos de acuerdo en un lenguaje respecto a lo que está bien y lo que no está bien en el negocio, es decir, en esta empresa, lo que se valora aquí. Lo que haga usted en su vida es su tema. Nuestros valores son esos los valores que están declarados: el respeto a la vida y dignidad de las personas, la responsabilidad y el compromiso, la competencia de las personas, trabajo en equipo, excelencia en el trabajo, innovación y el desarrollo sustentable, como ejes centrales del quehacer en Codelco. Y así está estipulado y así finalmente terminó, después de pasar por los gráficos y la empresa que hizo todo el diseño, finalmente se establecía el valor, se establecía un término de explicación general. Aquí es la creencia, porque creemos que la vida humana es el valor esencial y que nuestras familias merecen esperar confiadas en que regresemos sanos y salvos a casa. Ahí hay una creencia desde el nosotros. Y aquí hay un yo. Yo estoy comprometido para que seamos ejemplo de seguridad y salud laboral en la industria minera.
Y ahí si uno mira, también están en los yo siempre y en los usted nunca. Específicamente en conductas que iban reflejando lo que nosotros queríamos. Por ejemplo, cada día hago algo para que cada persona se sienta bienvenida y a gusto en Codelco. Eso tiene que ver con el valor de respeto a la diversidad y el buen trato. Y así, ¿no? Una explicación, el yo siempre, el usted nunca. Bien concreto. Creando soluciones, como les decía, las fotos están todas muy vinculadas a personas. Aquí hay una creencia súper fuerte. Soy de los que creen que siempre es posible crear nuevos y mejores procedimientos, sistemas y usos en la actividad minera. Creo que podemos ser líderes en innovar. Y eso alude al valor de crear soluciones, a la innovación básicamente. Eso es la experiencia en concreto, ojalá les sirva como de aplicación o de quizás inspiración para otras aplicaciones también. Y ahí estamos los dos que hicimos el trabajo, Marcelo y yo.